Imagina esta escena. Estás en medio del bosque. Todo es silencio. Solo el viento moviendo las hojas. De pronto ves un árbol extraño. En su tronco hay un agujero profundo, oscuro, demasiado grande para ser natural. La curiosidad te gana. Te acercas, miras dentro y entonces lo ves. No es tierra, no son ramas, son 3 cuerpos. Era algo espantoso, de miedo. 3 personas dentro de un árbol. Solo un loco hizo esto. Mi hermana era una mujer muy linda. Le gustaban los animales, la naturaleza. Cuando nos enteramos, no sé qué decir. El otoño de 1990 cubría de hojas doradas y viento seco el pequeño pueblo de Millers Creek, en el estado de Virginia Occidental, donde apenas vivían 4.000 personas. Era un lugar donde todos se conocían, las puertas aún se dejaban sin seguro y los rumores corrían tan rápido como el café por las tazas del único restaurante del pueblo. Pero nada, ni el frío, ni el silencio rural preparó a los vecinos para el hallazgo que cambiaría la historia del condado para siempre. Fue el 12 de octubre de ese año cuando un grupo de niños jugando cerca del bosque Keller descubrieron algo extraño. Un olor fuerte que salía del interior de un viejo árbol seco y agrietado. No era un árbol cualquiera, medía más de 6 metros y tenía una abertura en su base, como si alguien o algo lo hubiese abierto desde dentro. Uno de los niños, Eddie Wallace, de 11 años, relató años después. Había hojas por todos lados, pero en ese hueco no eran hojas normales. Olía mal. Yo metí la linterna y vi un zapato de mujer. Salimos corriendo. La policía llegó horas más tarde, encabezada por el entonces jefe del condado, sargento Han Dorsey, quien no tardó en confirmar lo impensable. Dentro del tronco del árbol seco había no uno, sino 3 cuerpos humanos, todos en avanzado estado de descomposición. El silencio del bosque fue reemplazado por el sonido de las cintas amarillas y el zumbido de los agentes forenses. El hallazgo fue tan macabro como misterioso. No había señales de violencia visibles, y los cuerpos, 2 mujeres adultas y una adolescente, estaban envueltos en tela similar a bolsas de arpillera. No se encontraron documentos ni pertenencias que ayudaran a identificarles. Los medios regionales no tardaron en apodar el hallazgo como el árbol del terror. Pero en Millers Creek, los vecinos comenzaron a usar un nombre más escalofriante: el monstruo de las hojas. El aire en Millers Creek, Virginia Occidental, se ha vuelto pesado con el miedo. 3 cuerpos inertes encontrados grotescamente entrelazados en las ramas de un árbol han puesto de rodillas a la pequeña comunidad. Los residentes, con la voz temblorosa, ahora solo se refieren a su pesadilla como el asesino de las hojas. Dicen que sus víctimas son tan silenciosas como el otoño y que sus secretos se esconden entre el crujir de las hojas secas. Refiriéndose a un presunto autor que habría usado los árboles del bosque como su escondite. Las autopsias tardaron semanas. Mientras tanto, las teorías crecían como ramas secas. ¿Podía una persona esconder 3 cuerpos dentro de un tronco sin ser vista? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Eran de la zona? Todos estábamos nerviosos. Decían que quizá era alguien del pueblo. Mi esposo no dejó salir a mi hija sola por una semana entera. El bosque dejó de ser un lugar de paseo y se convirtió en una pesadilla abierta. La unidad de homicidios del estado fue llamada y junto con el FBI comenzaron la búsqueda de pistas. Lo primero fue intentar identificar a las víctimas. Finalmente, a finales de noviembre, se logró un avance gracias a un fragmento de tela con bordado hallado dentro de una de las bolsas. Se trataba de una etiqueta de lavandería proveniente de Charlottesville, a más de 100 kilómetros del lugar. La conexión fue inesperada. Las autoridades empezaron a investigar reportes de desapariciones en el área de Charlottesville ocurridas entre 1989 y 1990. 3 coincidencias surgieron de inmediato. Eleanor Beecham, de 28 años, Linda Ramos, de 26, y su sobrina Amelia Ramos, de 16. Las 3 habían desaparecido en un intervalo de 3 semanas, en septiembre de 1990.
Un dato inquietante surgió entonces. Las 3 mujeres se conocían. Eran miembros de la misma iglesia y todas asistían a los grupos de oración del miércoles por la noche. Pero lo más extraño fue otro detalle. En sus desapariciones no hubo violencia aparente ni escenas de lucha. Solo una carta escrita a mano encontrada en la casa de Eleanor donde se leía: Volveremos cuando Dios lo diga. No llamen a la policía. Él nos mostrará el camino. Para algunos aquello sugería que se habían unido voluntariamente a algún tipo de secta. Para otros, era una señal clara de manipulación o incluso de coacción. Entonces aparecieron los primeros sospechosos. El primero fue Daniel Foster, un exconvicto de 52 años que había salido de prisión en 1987 por cargos de agresión. Vivía cerca del bosque Keller y había trabajado durante años como carpintero. Era conocido por tallar figuras de madera y tenía herramientas que, según los agentes, podrían haber sido utilizadas para abrir un tronco como el del hallazgo. El segundo sospechoso fue reverendo Thomas Clay, pastor de la iglesia a la que asistían las víctimas. Había sido denunciado por comportamiento extraño con miembros jóvenes de la congregación y tenía antecedentes de afiliaciones con grupos religiosos no reconocidos. La carta encontrada en casa de Eleanor tenía ciertas frases similares a sermones suyos. Las interrogantes crecían y las pruebas eran difusas. No había ADN, no había testigos del traslado de los cuerpos y nadie había escuchado gritos ni visto movimientos extraños en la zona del árbol. Sin embargo, el pueblo pedía justicia. Fue como buscar una aguja en un pajar, pero ese árbol no estaba ahí por casualidad. Fue elegido, y quien lo hizo conocía bien la zona y sabía lo que hacía. El pueblo de Millers Creek quedó dividido entre quienes creían que el reverendo ocultaba algo y quienes estaban seguros de que el verdadero autor era un forastero, alguien que usó el pueblo como tapadera. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto, semanas antes, una camioneta negra entrando al bosque en la noche. Pero ninguna pista concreta se sostuvo. Los cuerpos fueron enterrados juntos en el pequeño cementerio del pueblo bajo una misma lápida. Descansen en paz, el bosque ya no habla. Pero los secretos no mueren tan fácil, y los árboles, aunque no tengan voz, guardan la verdad. A medida que avanzaba el otoño en Millers Creek, la conmoción por el hallazgo dentro del árbol se mezclaba con la desconfianza. Las 3 víctimas habían sido identificadas: Eleanor Beecham, de 41 años, enfermera retirada; Linda Ramos, de 38, profesora de primaria; y Amelia Ramos, de apenas 16 años, estudiante de secundaria y sobrina de Linda. 2 primas adultas y una adolescente, unidas por lazos familiares, una misma comunidad religiosa, y una muerte que nadie podía explicar. La investigación se centró en los últimos días que las 3 fueron vistas con vida. La última vez que asistieron juntas a la iglesia fue el 5 de septiembre de 1990. Después de eso desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades, con el apoyo del FBI, establecieron una lista preliminar de sospechosos basada en relaciones personales, proximidad geográfica y antecedentes. De esa lista surgieron 3 nombres. Sospechoso 1. Reverendo Thomas Clay, 58 años, pastor de la iglesia local donde asistían las víctimas. Tenía antecedentes de conducta inapropiada con miembros jóvenes de la congregación, y algunas de sus prédicas coincidían con frases halladas en una carta encontrada en la casa de Eleanor. Su coartada: declaró que había viajado a Richmond esa semana para visitar a su hermana enferma. Sin embargo, no había registros de su estadía ni testigos que confirmaran su presencia. Sospechoso 2. Daniel Foster, 52 años, exconvicto por agresión en 1984. Vivía a menos de 5 kilómetros del bosque Keller. Se dedicaba a la carpintería y vendía tallas de madera en ferias locales. Su coartada: dijo estar trabajando en reparaciones de techos en un pueblo cercano, pero no presentó facturas ni testigos. Además, una de sus herramientas coincidía en tamaño con la abertura del árbol donde se hallaron los cuerpos. Sospechoso 3. Raymond Allen Rivers, 45 años, veterinario rural. Lo que lo hacía distinto a los otros sospechosos era su conexión directa con las víctimas. Raymond había tenido una discusión pública con Linda Ramos 3 meses antes, durante una reunión comunitaria sobre la expansión del bosque protegido. También había sido pareja de Eleanor Beecham durante un breve periodo en 1988. Según testigos, la relación terminó de manera abrupta y nunca se reconciliaron.
A Amelia, la más joven, le recetó medicamentos para su gato semanas antes de su desaparición. Su coartada era más sólida. Dijo estar en Charleston atendiendo una convención veterinaria del 8 al 12 de septiembre. Efectivamente estaba registrado en el hotel, pero la fecha de desaparición de las víctimas era anterior, del 5 al 7 de septiembre. El margen de duda lo mantenía en la mira. Este caso era de locos. Era un loco que parece obsesionado con las hojas. Y algunos de los dos sospechosos eran el culpable. O al menos eso decía la gente, lo recuerdo bien. La prensa local comenzó a especular que el crimen no fue al azar, sino que estaba motivado por vínculos personales y emociones acumuladas. ¿Celos? ¿Venganza? ¿Una disputa religiosa? El pueblo se llenaba de preguntas mientras las pistas se volvían cada vez más confusas. Y entonces apareció la primera grieta en la versión de Raymond Allen Rivers. Cheryl McConnell, mesera del café local, dio una declaración voluntaria al FBI. Yo los vi discutir, a Eleanor y a Raymond. Fue un sábado de agosto. Ella le gritaba que dejara de presentarse en la iglesia. Él se quedó en silencio. Pero cuando ella se fue, le oí decir algo como, «Ya verás que te vas a arrepentir». Pensé que era una rabieta, pero ahora no sé. Con esta nueva información, el foco se centró en Raymond. Los agentes solicitaron una orden para inspeccionar su propiedad, una finca antigua alejada del centro del pueblo que había heredado de sus padres. Durante la revisión, encontraron algo inquietante. A unos metros de la casa principal había una cabaña abandonada que no figuraba en los planos oficiales. Dentro, polvo, telarañas y más de 20 costales de arpillera repletos de hojas secas. A simple vista no parecía extraño. En otoño, los costales con hojas son comunes, pero al revisar las imágenes del árbol donde fueron encontrados los cuerpos, un detalle sorprendió a los forenses. Las hojas dentro del tronco eran del mismo tipo y color que las de los costales, y además presentaban la misma descomposición parcial. No es solo que fueran del mismo árbol. Las hojas tenían el mismo nivel de humedad, de descomposición. Todo indicaba que fueron recogidas el mismo día. Esto no fue al azar. Alguien las almacenó para cubrir algo. Era una señal clara. Las hojas no estaban allí por accidente. Se habían usado para taponar el agujero del árbol, ocultar olores y retrasar la descomposición visible. Y esas hojas, todas, estaban en la cabaña de Raymond Rivers. Cuando fue interrogado, Raymond no negó que esa cabaña le perteneciera, pero dijo no haberla usado en años. Sin embargo, la cerradura estaba recientemente cambiada y había huellas de calzado en la entrada. El cerco se cerraba, pero aún faltaban pruebas concretas. ¿Fue Raymond o alguien más usó su propiedad? ¿Qué motivo uniría a las tres víctimas, todas cercanas pero con vidas distintas? La verdad parecía enterrada entre ramas secas y costales olvidados. Por años, todas las pistas apuntaban a un solo nombre: Raymond Allen Rivers. Veterinario, vecino de las víctimas, con vínculos emocionales y un historial de enfrentamientos con dos de ellas. Y ahora, una prueba aparentemente definitiva: rastros de pelo de perro en las hojas con las que fueron cubiertos los cuerpos dentro del árbol. Raymond tenía un pastor alemán llamado Brutus, que vivía en su finca desde 1989. Las hojas que cubrían los cuerpos contenían fibras claras de origen animal, lo que despertó aún más sospechas. Pero había un problema. En 1990, la ciencia forense aún no había desarrollado una técnica confiable de comparación genética entre muestras caninas. Sin ADN no había pruebas concluyentes. El caso quedó estancado, pero no olvidado. Durante 6 largos años el expediente permaneció archivado, aunque se mantenía activo como caso no resuelto. Mientras tanto, Raymond Rivers continuaba con su vida normalmente, atendiendo animales, caminando por el pueblo, participando en ferias agrícolas. La comunidad estaba dividida. Algunos creían en su inocencia, otros en su silenciosa culpabilidad. Fue hasta 1996 que el caso recobró vida. Gracias a avances forenses en España y Estados Unidos, ahora era posible realizar análisis de ADN canino. La doctora Melinda Kravitz, especialista en bioquímica forense, decidió actuar. Nos contactamos con un laboratorio que ya había trabajado con restos animales en escenas de crimen. Teníamos las muestras preservadas desde 1990 y también habíamos logrado obtener voluntariamente una muestra del perro de Rivers. Era una oportunidad única de cerrar el caso.
Las muestras fueron enviadas al laboratorio de la Universidad de Colorado, donde se analizaban restos biológicos animales con fines judiciales. El pueblo esperaba una sentencia anticipada. La prueba fue concluyente, pero no como esperaban. El ADN era negativo. El pelo no pertenecía a Brutus, el perro de Raymond Rivers. El hallazgo dejó perplejos a los investigadores. Toda la evidencia circunstancial, todos los indicios, se desmoronaron en segundos. El caso volvió a quedar sin sospechoso claro. Pasaron 3 años más, hasta que, en el verano de 1999, una denuncia inesperada abrió una nueva línea de investigación. Una mujer identificada como Claire Hensley, de 29 años, acudió a la policía para denunciar un intento de agresión. Contó que un hombre, que venía cada verano al pueblo desde hacía al menos una década, la había invitado a una cabaña con el pretexto de enseñarle a tocar la guitarra. Al principio me pareció amable, como un tipo bohemio. Me dijo que se llamaba Kenny y que tocaba música. Cuando entramos a la cabaña, cerró la puerta. Me sentí incómoda. Me dijo cosas raras. Intentó acercarse. Me fui corriendo. Un perro me siguió y casi me muerde. Los oficiales le preguntaron a Claire si recordaba dónde quedaba esa cabaña. Su respuesta dejó a todos en silencio. Era la misma cabaña de Raymond Rivers. Pero Rivers no había estado allí en meses. La descripción del hombre encajaba con un sujeto que varios habitantes del pueblo conocían vagamente como Kenny o el Rasta del verano. Nadie sabía mucho de él, excepto que llegaba en junio y se iba a finales de agosto. Vivía aislado, tocaba la guitarra en el parque, tenía un perro y dormía en una caravana vieja estacionada en la ladera. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensiva. Revisaron registros de tránsito, permisos de pesca, alquileres y hasta multas de tránsito antiguas. Finalmente, identificaron al sospechoso. Kenneth Dale Rowley, de 39 años, originario de Pensilvania. Había viajado al pueblo de Millers Creek cada verano desde 1987, siempre por cortos periodos. Al encontrarlo en un parque de caravanas en Tennessee, le hicieron una visita de rutina. Tenía un perro y se ofreció a colaborar. La muestra del ADN del perro fue enviada al laboratorio. Pasaron semanas, hasta que la llamada llegó. La coincidencia fue del 100%. El pelo encontrado en el árbol pertenecía al perro de Kenneth Rowley. Se solicitó una orden de detención inmediata. Durante el interrogatorio, Kenneth negó cualquier vínculo con el caso, pero al ser confrontado con la evidencia forense, su actitud cambió por completo. Pasó de evasivo a arrogante. Se reía. Nos preguntó si queríamos la historia completa. Dijo que si queríamos un testimonio, teníamos que presentarnos como prensa, no como policías. La investigación reveló más de lo que muchos esperaban. Kenneth había estado vinculado a 2 de las víctimas por encuentros casuales en el parque y eventos comunitarios. Incluso, uno de los costales con hojas tenía marcas de una tienda donde él había trabajado. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, nunca dio una respuesta clara. Mencionó ideas sobre la pureza de la naturaleza y castigos divinos. Su perfil psicológico era inestable, egocéntrico y narcisista. Finalmente, Kenneth fue detenido y trasladado en prisión preventiva a Carolina del Norte mientras se preparaba el juicio. El pueblo, después de 9 años, por fin tenía un nombre, pero las cicatrices del caso aún no sanaban. El 11 de octubre de 1999, en un tribunal del condado de Wilkes, se dio inicio al juicio contra Kenneth Dale Rowley, acusado del homicidio de 3 personas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del tronco hueco de un roble. El caso, archivado por casi una década, finalmente tenía un rostro, y con él, un motivo tan inusual como escalofriante. El fiscal principal, William Hargrave, tomó la palabra ante un jurado silencioso. Kenneth Rowley no solo ocultó los cuerpos, él los posicionó, los preparó y los selló con hojas como si fueran parte de un ritual. Este no fue un acto impulsivo, fue planificado. Este hombre tenía una ideología, una fijación con la naturaleza que llevó a niveles extremos. Los peritos forenses demostraron que los cuerpos presentaban signos de haber sido movidos y tratados post-mortem. Las hojas secas habían sido seleccionadas meticulosamente. El hueco del árbol estaba sellado con ramas entrelazadas a mano. El psicólogo forense Dr. Howard Méndez, que evaluó a Kenneth Rowley antes del juicio, brindó su testimonio.
Rowley tenía una visión distorsionada de la conexión humana con la Tierra. Sufría de una obsesión patológica con la idea de regresar al origen. En su mente, colocar a las víctimas dentro de un árbol no era un crimen, era un acto simbólico, un ritual. Para él, las hojas eran sagradas. Kenneth nunca mostró arrepentimiento. Durante el juicio se comportó erráticamente, reía en momentos inapropiados y se refería a sí mismo como el último guardián de los árboles. Incluso pidió representar su propia defensa, solicitud que fue denegada por el juez. El oficial Jason Whitmore, quien estuvo a cargo de la detención, recordó con claridad el día en que lo arrestaron. Cuando le mostramos las pruebas del ADN del perro, no se sorprendió, sonrió. Nos dijo, si la naturaleza lo permitió, entonces tenía que saberse. Fue una de las declaraciones más frías que escuché en 20 años de servicio. El juez Robert Lingwood, al dictar sentencia, dijo lo siguiente. No estamos aquí para juzgar su filosofía, señor Rowley. Estamos aquí por lo que hizo con 3 vidas humanas. Su visión retorcida de la naturaleza no justifica un acto tan oscuro. Este tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rowley fue trasladado al Instituto Correccional de Central North Carolina, una prisión de máxima seguridad donde cumple su condena hasta el día de hoy. Años después de su sentencia, un escritor local llamado Caleb J. Walker publicó el libro Entre las hojas del silencio, inspirado en el caso. El título se convirtió en un éxito regional y fue adaptado a una obra de teatro experimental. La figura de Kenneth Rowley, con su barba rala, su guitarra y su mirada distante, se volvió una leyenda macabra en la región. El apodo que la prensa le dio, el asesino de las hojas, no fue casual. Su fijación con la flora, especialmente con los árboles, quedó registrada en diarios personales donde escribía sobre cómo el bosque era la única cuna que merecía el descanso eterno. El caso dejó una enseñanza clara. El tiempo no borra la verdad, solo la oculta. Y cuando la ciencia, la justicia y la perseverancia trabajan juntas, hasta los crímenes más extraños salen a la luz. En el corazón de un árbol, la naturaleza no escondía un milagro, escondía un secreto mortal. Y ese secreto, finalmente, habló. ¿Eres fan del True Crime? Tenemos historias especialmente para ti. Cada día subimos nuevos vídeos con los casos más intrigantes de Latinoamérica. Sé parte de nuestros suscriptores. Descubre Crímenes Imperfectos,